Doy muy buenas noches, saludo cordialísimo a la plataforma de Escuela Bíblica Internacional, Discípulos Volviendo al Pacto, saludando a todas las personas que están conectados. Y también los que se conectan a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través de la plataforma del Facebook o de el YouTube. Vaya mi saludo desde aquí del hermoso país ecuatoriano, hermosa República Ecuatoriana, desde la ciudad de Guayaquil, transmitiendo para todos ustedes en esta noche con la lección número 9. La lección número 9. La lección número 9 será de gran bendición. Espero que alisten sus lápices, su cuaderno para que podamos trabajar en esta noche este hermoso material. Cristo y la salvación. Ojo al título. Cristo y la salvación. No puedo conseguir salvación sin Cristo. Hay que conocer, número 2, dos cosas. Número 1, ¿qué es Cristo? ¿Quién es Cristo y por qué es el Cristo? Y número 2, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Lección número 9, estamos ubicados para los que están entrando. Lección número 9. Cristo y la salvación. Y tercero, ¿para quién es la salvación? ¿Dónde se gesta la salvación? ¿Y por qué se da la salvación? ¿Y para quién se da la salvación? 3 puntos muy importantes. ¿Por qué la Biblia es el libro que testifica? Afirma que el hombre debe ser salvo, y cuando hablo de hombre implico a las mujeres. ¿Por qué la Biblia testifica que el hombre debe ser salvo? Ahí hay varios puntos también, de qué debe ser salvo y de dónde debe ser salvo y por qué debe ser salvo. Tenemos que entender qué es la salvación. Salvar es agarrar, salvar es salvar algo que se está perdiendo, algo que va por un chorro de agua muy violento y hay alguien que lo salve. Dice, ayuden a salvar algo que se va ahogando. En este caso el hombre estaba en ese corrienteal de Satanás, ahogándose en el abismo. Pero vino Cristo con su brazo poderoso de Dios y nos salvó. Nos agarró, nos atrapó para Él. Porque estábamos bajo el dominio de Satanás, estábamos siendo pecadores y estábamos separados de Dios. Entonces vino Cristo como Salvador. Por eso la Biblia testifica que el hombre debe ser salvo. Por lo que quedamos separados de Dios, necesitamos salvación. Los creyentes no saben de que están en un estado en que deben ser salvos. Los creyentes no saben. Los no creyentes no saben. Y aún los creyentes tampoco saben por qué son evangélicos. Necesitamos entender bien cuál es el papel o el rol que estoy haciendo por el cual debo ser salvo. Necesito salvación. Los cristianos tampoco saben exactamente de dónde fueron salvos y por qué la salvación se dio para mí. Los evangélicos tampoco saben exactamente de dónde. Cuando digo que no saben de dónde, es porque tenemos que entender que yo fui salvo de Satanás. Cristo vino como rey para salvarme de Satanás. Vino como sacerdote para limpiarme el pecado. Y vino como profeta para reconciliarme con el Padre. Eso significa salvación. Punto número 1. El hombre está en un estado de un problema severo.
Todo hombre, implicando a las mujeres, nace, aún desde que somos engendrados dentro de un problema severo. Todo niño al nacer nace dentro de un problema, porque nacemos bajo un estado de pecado, por lo cual Adán pecó y todos quedamos bajo esa maldición del pecado generacional, original. Entonces nacemos dentro de un problema. Ese problema es el pecado original. Todos nacemos dentro de ese problema. La gente vive trabajada, un problema severo. El hombre vive dentro de un problema severo. Siempre está dentro de ese problema. Del cual debe ser salvo, o sea, debe entender de dónde debe salir. Todo ser humano debe de entender de dónde debe salir, pero lo que hace es meterse más a problemas religiosos. El ser humano no debe meterse a religiones, porque el mundo dominado por el hombre le ha ofrecido religiones para que se metan y solucionen el problema severo en que estamos. Y ninguna religión soluciona o resuelve el problema severo en que hemos nacido. Solamente el Cristo es el que puede resolvernos este problema en que nos hemos metido por causa del pecado de Adán. El hombre que no es salvo está sumido en un estado de tinieblas, desorden y vacío. Nacemos bajo ese estado de desorden, tiniebla y vacío. Y el diablo le ofrece al hombre y a las mujeres cantidad de cosas para que llenen ese vacío. Los engaña diciéndoles: si usted hace esto, llena ese vacío. Si usted hace aquello otro, si usted se come esto, si usted fuma esto, llene ese vacío. Y nada llena ese vacío, sigue el problema severo. Entonces tengo que entender de qué y de dónde necesito ser salvo. Siempre estamos en tinieblas, porque nacemos en tinieblas, fuimos criados, engendrados en tinieblas y nacemos en tinieblas. Por lo cual necesita que el padre de familia entienda esto y presente al niño o a la niña ante el sacerdote bíblico que entienda esto, para que le sea cortada la maldición del pecado original y el pecado ancestral, porque pecado personal no tiene la criatura. Entonces, para eso hay que dejar venir los niños a mí, dice Jesús. ¿Cómo se dejan venir a Cristo? A través del sacerdote, el maestro bíblico, que presente el niño o la niña para que le sea cortado el pecado original y el pecado ancestral, y sea presentado ante Dios como hijo o hija de Dios esa criatura. En el caso de los niños. En el caso de nosotros adultos, pedir perdón por el pecado personal, pedir perdón por el pecado ancestral y arrepentirme del pecado original, volver a mi estado original, volver a mi senda antigua, volver al pacto que perdí. Y entonces, como no se hace esto, la gente vive trabajada y cargada toda la vida para subsistir. Evangélicos y católicos y todos los religiosos viven trabajados y cargados para subsistir. Todo el tiempo están corriendo de aquí para allá y de allá para acá, buscando el sustento.
y aún no tienen reposo total porque hay carga de buscar el sustento, lo que es techo, comida y vestido. Vivimos afanados y cargados por eso, pero poco nos afanamos ni nos cargamos por asegurar la salvación, la vida eterna. Porque el ser humano está sumido en las ambiciones de la carne, lo que es manejado por el diablo. Y por eso hoy afanados y trabajados y cargados. Pero Jesús dice, vengan a mí. ¿Qué es eso de que vengan a mí? Cualquiera dice, Señor, pero yo he ido a ti, pero no encuentro descanso. Pero es que no hemos ido a Él verdaderamente. No le conocemos en su totalidad, verdaderamente como mi reposo, mi refugio y mi castillo, mi descanso. Esa palabra no la he entendido. Él dice, vengan a mí todo el que esté cansado y trabajado, que yo lo haré descansar. Pues yo soy cristiano, leo Biblia, ayuno y oro, pero vivo cargado y afanado. Entonces no he conocido qué es la salvación. No he hecho mía la salvación, porque la salvación es reposo, es descanso y es quietud en Cristo. Esa es la salvación. Los problemas del corazón, los pensamientos, la mente, el cuerpo, todo esto comienza a ser problema en la persona. Y muchos problemas que surgen siempre en la persona. Isaías 1, 5, 6. Sin importar qué tanto éxito terrenal, qué tanto placer o qué tantas cosas tenga, es algo temporal. Puede haber mucho éxito personal, terrenal, mucho. Puede tener muchas posesiones en la tierra, muchas. Pero al final de cuentas, todo esto es temporal. Y al final está viviendo dentro de un mundo vacío, una vida vacía. Porque esto es natural, esto es temporal, no es espiritual. Cuando anhela lo espiritual se da cuenta que todo esto es vanidad, por lo que no hay salvación, entonces está en un vacío siempre la persona. La muerte es lo que espera, y un juicio y un castigo eterno después de la muerte. La Biblia nos habla la razón fundamental por la que vienen todos los problemas. ¿Sabe por qué vienen todos los problemas? Porque no hay salvación. En mí hay salvación. Desde la cruz Cristo repartió, dio la salvación. Pero ¿cómo la traigo de la cruz hasta mí? ¿Cómo me apodero yo de eso? ¿Cómo me lleno yo de la salvación? Allá se sirvió la salvación, se dio la salvación, pero yo sigo siendo vacío. Y solo lo que me llena es la salvación. La salvación no es una religión, no es una religión la salvación. La salvación es algo muy grande que yo no puedo describirlo, todo lo que es la salvación que se dio en la cruz. Amén. Esto es porque el hombre, que es un ser espiritual que debe estar con Dios, fue separado de Dios. ¿Por qué el hombre fue separado de Dios? El hombre fue separado de Dios porque desobedeció el pacto. Por causa del pecado desobedeció el pacto. Porque no obedeció el pacto, viene la maldición para el ser humano. Perdón un momentico. Si no pudiera, no hagan tanta bulla con ese coso, mi hermano Olmedo. Gracias. Con eso no.
Aleluya. El hombre es un ser espiritual. ¿Pero por qué perdió la espiritualidad? Porque se separó de Dios por el pacto, engañado por el diablo. Efesios 1:2. El hombre perdió la palabra, perdió el pacto. Satanás se vuelve el padre espiritual del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre pierde su estado espiritual. Cuando hablo de hombre, implico a las mujeres. Pierde su estado espiritual. Y al perder su estado espiritual quiere decir que fue cortado de Dios, del gran yo soy. Y ahora entonces el diablo lo toma, lo adopta como hijo. Y el hombre acepta a Satanás como padre. ¿Por qué? Porque le obedece todos los caprichos que el diablo le dijo al hombre. Y hasta hoy el mundo está sumido obedeciéndole lo que Satanás ofrece. Aquello que le ofreció a Cristo allá en el Calvario, el cual Jesús no se lo aceptó, pero el hombre sí se lo ha aceptado envuelto en una religión. Le envolvió en una religión y se lo ha servido al hombre, y el hombre está aceptando eso, un evangelio de éxito terrenal, de buena vida en la tierra, de casa, carro y beca en la tierra, y de que ore y ayune para que Dios le dé más riqueza sobre la tierra, pero no le deja conocer la salvación, la vida eterna, no le deja conocer, porque la mente y el corazón han sido persuadidos por Satanás para hacerle creer al hombre de que eso es, la salvación es tener esas cosas terrenales. Ahora, no es malo tener esas cosas terrenales, no es malo, es bueno, pero que mi mirada no esté en eso. Mi mirada tiene que estar en Cristo, en el reino, de donde soy, y el cual Él mandó a Jesús para salvarme de este lodo cenagoso donde me metió el diablo y sacarme de a donde pertenezco yo. Pero yo no me voy a quedar envuelto aquí en esas cosas terrenales, porque eso es pasajero, eso lo necesito aquí en la tierra, más allá no. La salvación es salir de los tres problemas fundamentales del hombre. La salvación es salir. Cuando usted le pregunten ¿de dónde fue salvo usted? ¿O usted dónde fue salva? Usted tiene que decir: fui salvo de Satanás, porque él me tenía como su hijo y yo le estaba haciendo caso a él, pero Cristo me salvó, me sacó de ahí. Número 2, fui limpiado del pecado, porque el diablo me tenía siendo un pecador. Y número 3, fui reconciliado con el Padre, porque el diablo me había separado de mi Padre, me había separado de mi identidad, me la había quitado, mi identidad me la robó el diablo. Pero vino Jesús, el Cristo, para devolverme mi identidad. De ahí fui salvo, porque el diablo me metió a donde yo no pertenecía. Yo pertenezco al reino de Dios. Esa es la salvación. El salir de la autoridad de Satanás es la salvación. Jesús es el verdadero rey que vino a destruir la obra del diablo. Primera de Juan 3:8. Vino a destruir la obra del diablo que había en mí. Porque dice que para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Y usted encuentra las obras del diablo deshechas. Alguien dice: no, yo miro muchas obras del diablo. Claro. Entonces, ¿en dónde deshizo las obras del diablo? ¿Saben dónde? En mí. En mí deshizo las obras del diablo. Así estoy yo rodeado de obras del diablo, pero en mí están deshechas, porque el Cristo ahora vive en mí. Él vino para deshacer las obras del diablo en todo aquel que cree y obedece al pacto. Esa es la salvación, que una persona crea y obedezca al pacto. Entonces, en esa persona están deshechas las obras del diablo.
Hoy por hoy miramos mucho cristiano sin estar deshecha las obras del diablo en esa persona. Con todo respeto lo digo. Por sus frutos los conocemos. Cuando en alguien están deshechas las obras del diablo o cuando no. ¿Cuánto no nos han engañado? Evangélicos. La plata es algo que es terrible. Le presta uno plata o le fía alguna cosa y no le paga. En cambio el impío sí le paga. Entonces, si en un cristiano hay esto, es porque no están deshechas las obras del diablo. La salvación no ha llegado a esa persona. Pero es evangélico, ora y ayuna, sí. Pero la salvación no está en esa persona. O sea, Cristo, que es la salvación, no está en esa persona. El hombre se separa de Dios por causa del pecado, que es manifestada la maldición del desastre. Satanás se vuelve padre espiritual, por lo que el hombre está en un estado de tinieblas, desorden y vacío, como esclavo del diablo. Juan 8:44. La salvación es salir de los tres problemas fundamentales. Jesús como rey vino para libertarme de Satanás. Fue para liberar al hombre que estaba durante toda la vida sujeto a servidumbre por temor a la muerte. Hebreos 2:14. Me gusta ese texto, Hebreos 2:14. Dice, por cuanto los hijos participan de carne y sangre. Ojo, porque en la Biblia Reina Valera dice, por cuanto los hijos participaron. Pero en lo original dice, por cuanto los hijos participan. Una cosa es participaron pasado y otra cosa es participan presente. Yo como hijo de Dios, usted como hijo de Dios, hija de Dios, está participando en este momento de carne y sangre, ¿sí o no? Entonces la Reina Valera está mal escrito cuando dice participaron, está en pasado, o sea que ya se murieron. Pero el derecho es, como dice el original, participan. Yo estoy participando en este momento de carne y sangre, usted también. Por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó en lo mismo. ¿Quién? Él, el Cristo. Fue la necesidad de hacerse carne, participar de carne y sangre, para destruir, por medio de la muerte de esa carne, destruir a quien tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo. Mire esto tan bonito. Él siendo espíritu no podía destruir a Satanás, porque la única arma, la única forma de destruir a Satanás era derramando sangre, participando de carne y sangre. Para esa forma matar la carne y en la carne matar el pecado, que era el que nos estaba agobiando a nosotros. Y para darme la salvación a mí. Entonces, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte a quien tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Nos rescató de las tinieblas y nos trasladó al reino de Dios. Colosenses 11:13. Ojo, nos trasladó. Cuando yo soy salvo, he sido trasladado 100%. No me están trasladando. No voy en el vuelo, ni voy en el barco, ni en el bus de traslado. No, ya me trasladó. El Cristo, al morir en la cruz, cuando Él resucita, dice consumado es. Cuando yo creo ese consumado, estoy confirmando, ya aterricé, fui trasladado al reino de Dios. Estaba antes en el reino de tinieblas, pero ya
fui trasladado al reino de Dios. Ahora tengo descanso, tengo paz, tengo quietud. El afán era cuando estaba en el reino de tinieblas. Pero ahora aquí en el reino de Dios no hay afán, no hay desespero, porque no hay problemas. Porque tengo la salvación. La salvación es mi reposo, es mi castillo, es mi esperanza, es mi paz total. La salvación. Pero vemos mucho evangélico afanado, desesperado, corriendo contra el mundo. ¿Y por qué? Porque no hemos entendido que la salvación es mía. Cristo es mi salvación. Ahora usted puede decir, hermano, pero si uno no se afana, ¿qué hacemos? Jesús dice, por mucho que se afane, no puede añadirle a su estatura un codo. ¿Qué quiere decir con esto? También dijo, cada día trae su propio afán. El afán es del día, no mío. Yo reposo y descanso sin dejar de hacer lo que tengo que hacer, gozándome en mi salvación. Cada día. Pero a veces perdemos el control de la salvación, perdemos ese gozo de la salvación por afanes y quehaceres cotidianos de la vida, como le pasó a Marta. Marta estaba afanada y turbada con tantos quehaceres. Y ella dijo, si yo no hago, nadie hace. Nadie arregla la casa si yo no la arreglo. Si yo no hago, nadie hace. Aquí no se hace nada si yo no estoy. María, escuchándola y mirándola, fue y se sentó a los pies del maestro a escucharlo. Ella dijo, yo aquí estoy feliz. Aquí estoy en reposo total. Aquí estoy en descanso total, no me importa si el mundo se derrumba, yo estoy con el gran yo soy escuchándolo, porque entiendo que Él es mi salvación de afán y de todas las cosas que perturban la vida. Nosotros tenemos que entender este año 2026 a descansar, a hacer mía la salvación, reposar en ella, descansar en ella, ese regalo que me dio Jesús en la cruz, y no estar como Marta, afanado y turbado con tantos quehaceres que aparecen todos los días. Claro que no voy a dejarme acostarme de que todo me alcance, no. Hago lo que tengo que hacer, trabajar y todo eso, pero gozándome en Cristo, en mi reposo, en una paz total, demostrando que soy salvo en Él. Jesús vino como verdadero sacerdote para encargarse del pecado de todo el mundo. Cuando Él viene como verdadero sacerdote, Él se encargó del pecado. ¿Y ese encargado del pecado sería que solucionó eso? Claro que sí. Tengo que creer que Él solucionó ese problema del pecado. Sí, ya no tengo pecado, porque ya soy salvo, estoy en Cristo, estoy andando en su camino rectamente como salvo. Entonces ya el pecado fue resuelto, porque Él vino como sacerdote. Eso está en Juan 1:20. Jesús vino para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué dio Él? La vida. ¿Qué es lo que dio? La vida. ¿Qué es la vida? La sangre. Eso lo podemos ver en Levíticos 17:11 y Marcos 10:45. Cristo no tiene sangre porque Cristo es espíritu. La sangre la tuvo Jesús. Y a través de esa sangre es que yo obtuve salvación. A través de la sangre de Jesús fui salvo. Porque esa era la forma que el gran yo soy usó
para darme la salvación a mí. Se encargó de nuestros pecados, derramando su sangre en la cruz hasta la última gota por nosotros. Nos limpió eternamente del pecado original. Para todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea, le dio potestad, le regaló la salvación a aquel que cree y obedece el pacto. El que no cree ni obedece el pacto no es salvo. Solamente puede estar andando en una religión dominada por sabiduría humana, animal, diabólica, pero no tiene salvación. Nos libró de la ley del pecado y de la muerte a través del rescate de la cruz. Nos libró de la ley del pecado y de la muerte a través del rescate de la cruz. El que nosotros estábamos cortados de Dios, nos resolvió, nos encontramos con Dios. Jesús es el verdadero profeta que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? Yo y usted. Pero dice el hermano, buscando a Dios, dice el evangélico, buscando a Dios, hermano. Y después vuelve uno otra vez, hermano, ¿y cómo está? No, buscando a Dios. Y al año, ¿cómo está, hermano? Hermano, buscando a Dios. Pero no lo ha encontrado en todo ese tiempo. Ese cuantico buscar a Dios es religioso. Yo era el perdido y Él mandó a Jesús a buscarme. Y ya me encontró. Tenemos que seguir buscando a los perdidos para llevarles a Cristo. Para que se encuentren con Cristo, encuentren la salvación. La salvación vino a buscarme. Yo la acepté. ¿Quién es Cristo? Vino a buscarme, yo la acepté. A través de la muerte y la cruz nos abrió el camino nuevo y vivo para encontrarnos con Dios. Juan 10, 19 y 20. Hebreos 10, 19 y 20, perdón. A través de la cruz rasgó su carne. Su carne física la rasgó. Y nos quitó la pared intermedia que había entre Dios y el hombre, para traernos la salvación y nosotros tener camino directo al Padre por medio de Jesús. Por eso Él dice, yo soy la puerta, nadie va al Padre si no es por mí, porque Él es la puerta para yo entrar al Padre. Es por la propiciación por nuestros pecados vino Él, para reconciliar a Dios y al hombre. Reconciliar al hombre con Dios, para volver a traer. Vino como Dios hecho carne hasta nosotros. Se hizo hombre para el hombre llevarlo a Dios, y los dos nos encontramos. Dios, el gran yo soy, se va a hacer verbo, y de verbo se va a hacer Jesús carne, hasta llegar donde yo estaba, para reconciliarme con Dios. Ese pedacito poco lo entendemos. ¿Cómo es que Dios vino a reconciliar al hombre? A través de Jesús, el Cristo. Jesús hecho carne vino para reconciliar al hombre con Dios. Y me he reconciliado, me he encontrado con Dios. Estamos en Dios. Jesús es el camino, único camino para encontrarnos. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y por qué no dijo, nadie va al Padre si no es por Él? ¿Por qué dijo, nadie va al Padre si no es por mí? Porque el Padre está en Jesús y Jesús en el Padre. El Padre se hizo carne, porque el Padre, el gran yo soy, es espíritu, que fue manifestado en carne para reconciliar al hombre, estando en carne Dios, reconciliar al hombre con el gran yo soy, Dios. Ahí tengo yo que estudiar esto para entender todo el plan de la salvación
¿cómo es que puede ser mía y gozarme yo en esa salvación? Punto número 3. La salvación es que todos los problemas son solucionados. Es porque Jesús resolvió el problema fundamental, el traer a todos, el que trae todos los problemas, cuando dijo consumado es. Cuando Él dice consumado es en Juan 19:30, está diciendo: pagué todo el precio de la salvación para todo el que la quiera tomar. Como rey liberté al hombre de Satanás para siempre. Ya Satanás no va a estar encima de usted que obedece el pacto. Como sacerdote, con mi sangre que derramé en la cruz, limpié al hombre que cree en el pacto y lo obedece. Le limpié del pecado para siempre. Presente, pasado y futuro. Lo limpié del pecado. Y como profeta, rasgué mi carne para reconciliar al hombre con Dios. Consumado es. Ahora tengo que traer ese consumado de la cruz, traerlo a mi vida, a mi personal, y apoderarme de ese consumado dentro de mí. Esa es la salvación. Creer que dentro de mí vive un rey, creer que dentro de mí vive un sacerdote y creer que dentro de mí vive un profeta. Entonces, si en mí vive un rey, yo no voy a estar afanado ni desesperado porque yo soy el templo de un rey. Si en mí vive un sacerdote, tengo que estar en santidad porque en mí vive un sacerdote. No voy a estar pensando si soy un pecador. Si en mí vive un profeta, no voy a tener problemas con la lectura de la Biblia porque hay interpretación no por mí sino por el profeta que vive dentro de mí. Entonces entiendo que tengo la salvación dentro de mí. Dios está con nosotros a través del Espíritu Santo, por lo que se rescató el estado del hombre original, vuelve a su estado original, como Dios lo hizo en Génesis 1:27 al 28. Esta salvación es algo que nadie puede quitar. Nadie. Y ahí hay una pregunta muy importante: ¿la salvación se pierde o no se pierde? Muchos he escuchado enseñar de que sí se pierde, pero yo veo por la Biblia que no se pierde. Entonces como no se pierde puedo hacer lo que yo quiera. No, tampoco es para ir para allá. No, cuidado. Como no se pierde, yo tengo que andar rectamente en el pacto, viviendo y obedeciendo el pacto. Porque si yo desprecio el pacto, entonces es porque no tengo salvación, no soy hijo de Dios. Entonces no tiene salvación. Pero el que tiene salvación, que ha vuelto a su estado original, su identidad es de cielo, su identidad es del reino de Dios. Por lo tanto no está pensando que puedo pecar y hacer lo que yo quiera, porque como la salvación no se pierde, entonces pequemos. El que piense eso no pertenece al cielo, simplemente no ha tenido salvación. No. De pronto usted dice a alguien: yo conocí a alguien que predicaba bonito, que iba a la iglesia, ayunaba y oraba, pero ahora se descarrió y anda haciendo males por ahí. Ese perdió la salvación. No perdió nada porque nunca la había tenido. Pero el que tenga la salvación, que entienda qué es la salvación, qué es lo que tengo, jamás se pierde. Pero no es para pensar entonces, como no se pierde, puedo hacer lo que yo quiera. No, el que piense eso no es hijo de Dios. El diablo es el que le hace pensar: puedo hacer lo que yo quiera, dame los gustos que quiera carnalmente. El que ha sido salvo no piensa eso. Piensa es en el reino. Piensa en vivir para el reino, vivir de donde soy. Mi entidad, mi corazón, mi pensamiento es reino, es reino, es reino, es reino. Ese es el salvo. Y no se pierde jamás. Hay muchos textos bíblicos donde aseguran que no se pierde, pero se malinterpreta que como no se pierde, entonces hagamos lo que quiera.
Vaya a la vida, que la salvación no se pierde. Gocemos que ya tengo la salvación, no se pierde. No, no es eso. Ya se está echando para otro lado la cosa. Hay que entender muy bien esto. Los salvos, el yo está bajo la potestad de Satanás. Está atado por el pecado, enemistado con Dios. Eso muere. Cuando una persona es salvo, eso muere. El yo. Yo soy el que canto. Yo soy el que predico bonito. Yo soy el maestro. Yo soy el diácono. Yo soy el profeta. Yo soy el apóstol. Yo y nos volvemos un yo-yo porque creo que tengo la salvación. El que tiene la salvación nunca es un yo-yo. El que tiene la salvación es un siervo humilde. El grande es el Cristo. Yo solo soy un siervo. Pero el que está en Cristo, ese yo muere. Y vivimos solamente por Cristo. Y vivimos solamente por el reino, para anunciar las virtudes del reino de Dios. Ese yo se murió. Pero ¿cuántos evangélicos vemos peleando por el yo? En la iglesia vemos peleando por el yo. En muchas religiones peleando por el yo. Yo soy el que tengo 500 personas, yo soy el que mejor predico. Yo soy el que allí donde hacemos mejor, y le dicen a nosotros, cuidado con nosotros porque no predican como yo. Ese yo es porque no hay salvación. Cuando se debate con ese yo. Aquellos verdaderamente nacidos de Dios no viven de acuerdo a la carne, sino guiados por el Espíritu. Y el Espíritu nos guía al reino, nos revela reino. Vivimos por el reino, andamos y dormimos por el reino, comemos, nos bañamos por el reino. Todo por el reino de Dios. Si me visto, me pongo una camisa bonita, es por el reino. Todo por el reino de Dios y su justicia. No por el yo, sino por el reino. Eso lo entiende el Salmo. Vivimos por Cristo, quien murió y vivió, viene de nuevo por nosotros. Vivimos en esta tierra por la evangelización mundial de Dios. Nos ha encargado en estos días, en estos tiempos, nos ha encargado la evangelización mundial. Vivimos por ello, porque ese es el mandato del cielo. El salvo vive, duerme y descansa pensando en la evangelización mundial, en a ver dónde busca una persona para darle el mensaje. El salvo no está pensando en amontonar gente. El salvo está pensando en ir a ser discípulos. El gran yo soy, Jesús, manifestado en carne, no vino, no le dio un mandamiento al hombre: amontone gente. Entre más gente tenga, hay más santidad. No. Eso de amontonar gente lo metió la religión católica a la iglesia evangélica. Haga templos grandísimos para que meta 5,000. Dios no nos mandó a amontonar gente. Dios nos mandó a llevar el mensaje de salvación por las casas. Entonces, ¿es malo tener un templo grande? No, no es malo. Pero el objetivo no es ese. El objetivo no es amontonar gente. El objetivo es hacer discípulos. El amontonar gente es religión. La orden del gran yo soy es dar la salvación, formar discípulos para hacer más y enseñar el plan de salvación a toda la tierra. Amén, amén. Buenas noches. Maranata.